Muchas veces pensamos que para manifestar una vida distinta, para cambiar, para mejorar, para accionar, es necesario hacer mucha visualización positiva. Es necesario hacer muchas afirmaciones positivas, pensar en positivo, cambiar el patrón de pensamiento de negativo en positivo. Esto lo hemos visto muchísimo. Y cada vez nos lo dicen más. Pero creo firmemente que esto es un error. No quiero decir que no lo hagamos, que no funcione, que hasta cierto punto no sea útil, pero siento que es perder de vista la mitad de la ecuación. Funciona. Construimos ideal. Es el cielo hacia el cual estamos tratando de llegar. Pero la neta muchas veces funciona mucho más estar en contacto con ese infierno del cual necesitamos huir y que pase lo que pase no queremos que se termine de manifestar en nuestras vidas. Cuando tienes entre 15 y 30 años, tu vida es algo así como una toma de decisión. Tienes que decidir si vas por la derecha o vas por la izquierda. En potencia, tu vida se puede convertir en un cielo o en un ideal positivo de todo lo bueno que te gustaría que pase en tu vida. También si empiezas a tomar unas decisiones correctas, empiezan a acumular, empiezan a agarrar momento, y tarde o temprano ya te encuentras en el infierno de tu vida. En realidad, como seres humanos, con un ego y una mente que se equivoca, tenemos tanto control como pensamos entre tomar buenas decisiones y tomar malas decisiones que con el tiempo se van acumulando y que nos llevan a tener una vida que se asemeja más al ideal de la buena vida que deberíamos de haber tenido, o empiezas a tomar malas decisiones, una mala decisión te lleva a la otra y terminas teniendo una vida que nunca te imaginaste lo difícil y todo el sufrimiento que podría traer consigo. En ese sentido, esto no pasa de un día para otro. Cuando somos jóvenes todavía no tenemos nuestra vida hecha. Estamos por definir si se va a manifestar ese infierno o ese cielo. Estoy utilizando estos términos más religiosos, cielo y infierno, obviamente, por supuesto, como metáfora. Pero verdaderamente también creo que el cielo o el infierno no son una realidad espiritual que sucede después de la muerte, por así decirlo. Creo que es en esta tierra, en esta realidad, en esta existencia, donde a través de nuestros actos manifestamos ese cielo o ese infierno. Creo que tiene que ver más con el concepto de karma y dharma que con el concepto de entrar al cielo o al infierno, dependiendo si te comportaste bien o mal en esta vida. Creo que tiene que ver con unas consecuencias a acciones pasadas, conscientes o inconscientes, que traen consigo consecuencias positivas o consecuencias negativas. Las acciones que debemos de tomar son acciones que son completas por sí mismas, es decir, acciones que no generan residuos de consecuencias innecesarias que pueden afectar a terceros. Pero de nuevo, esto no sucede del día a la noche, de un día para otro. Esto es algo que poco a poco se va acumulando y por ser un proceso lento es menos perceptible y es más difícil hacerlo consciente. Entonces, creo que se me va a acabar la batería. ¿Todo bien? Entonces es necesario que todos los días
tengamos esa sensibilidad de estar en contacto con esa parte negativa de nosotros mismos, que es real, que está ahí, que comete errores, y que no solo comete errores accidentalmente, sino que comete errores sabiendo que son errores y los sigue cometiendo. ¿Alguna vez has tenido un profundo entendimiento de que ya no deberías de hacer algo que no te sirve y lo sigues haciendo? Porque como seres humanos tenemos esta cuestión de que aunque sabemos que algunas cosas que hacemos están mal, las seguimos haciendo. Y aunque sabemos que hay cosas que no hacemos, que deberíamos de hacer porque tendrían un efecto muy benéfico en nuestras vidas, y no las hacemos, y nos conformamos con estar en una zona de confort. ¿Por qué? Porque es un proceso lento de manifestación de las consecuencias de las acciones que tomamos en nuestra vida, y es muy fácil desconectarse de esa sensación, de ese dolor, de que hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos hacen sufrir y que son producto de nuestras propias acciones, que podríamos cambiar. Es difícil cambiar, pero no lo hacemos porque no tenemos esa intimidad en la relación del dolor, de no siempre tener las facultades para tomar las decisiones correctas. Y cuando no tomas las decisiones correctas, generas dolor, generas sufrimiento adicional al sufrimiento que de por sí tenemos que experimentar en esta vida. Entonces, si como dicen los budistas, la vida es sufrimiento, es una verdad universal de la vida, ¿por qué comportarnos de una manera que añade sufrimiento adicional a esa existencia? ¿Por qué no mejor dedicar nuestra vida a todos los días tratar de tomar las mejores decisiones con respecto a no solo a qué es lo que queremos que pase de manera positiva, pensar en todas las metas y pensar en todas las visiones y pensar en todas las cosas bonitas que podrías hacer y podrían suceder, sino algo muchísimo más poderoso, que es si me distraigo, si no me tomo en serio este proceso de hacerme consciente y responsabilizarme de mi comportamiento todos los días, es que aquí me voy a desviar un poquito. El comportamiento no es algo que simplemente se da y ya, y tampoco es algo que vas como robot tomando decisiones aquí o acá, aquí o acá. En realidad es algo que viene desde lo que pensamos. Las cosas que consumimos nos programan. Obviamente ya traemos una programación desde antes, pero actualmente consumimos cosas que nos programan, nos reprograman, nos hacen pensar de una manera específica. Lo que tú piensas se convierte en lo que tú hablas. Lo que tú hablas se convierte tarde o temprano en lo que tú accionas. Y lo que accionas día con día, tarde o temprano se convierte en tu destino. Es muy importante cuidar lo que pensamos para que no se transforme en palabra, no se transforme en acción, no se transforme en comportamiento a través del tiempo. Y ese comportamiento a través del tiempo es lo que va a definir si tu vida, el futuro en potencia de tu vida, será un cielo o será un infierno. Para ir cerrando el tema, algo que ayuda muchísimo para hacer este proceso todavía mucho más fácil, accesible, navegable, es constantemente reflexionar sobre esos dolores, ese sufrimiento adicional, esas cosas que existen en tu vida, experiencias, relaciones, acciones, comportamientos, hábitos que no te gusta tener. Pero ¿por qué no te gusta tener? Tenemos que generar mucha especificidad, ser muy claros y tener mucha conciencia de decir, yo ya no quiero vivir así. Yo ya no aguanto un día más con este dolor. No aguanto un día más con esta condición, este sufrimiento. Y
verdaderamente decidir huir con todas nuestras fuerzas de esas acciones que nosotros mismos tomamos. O directa o indirectamente tomamos acciones. Es decir, porque muchas veces hay acciones por omisión, que no tomamos la decisión de cortar una relación, no tomamos la decisión de cortar un hábito, seguimos accionando desde nuestra zona de confort como robots. Y desafortunadamente hay muchos sistemas allá afuera en el mundo que nos quieren así. Nos quieren dóciles, nos quieren débiles, nos quieren ignorantes, nos quieren pobres, quebrados, sin capacidad de movimiento. Y definitivamente como personas libres, creativas, queriendo tener una vida alineada con valores espirituales, morales, necesitamos hacernos cargo de nuestras acciones conscientes a través del tiempo. Entonces, cuando constantemente revisitamos por qué, exactamente por qué, ya no quiero aceptar esto en mi vida, es más fácil entrar en un proceso de hacer cosas para cambiar, porque hacer cosas para cambiar constantemente es difícil. Hacer cosas distintas es difícil. Dejar de hacer cosas que hemos hecho por mucho tiempo es muy difícil. Y muchas veces una visión positiva de hacia dónde queremos ir no es suficiente. Necesitamos huir de nuestros demonios. A veces, muchas veces necesitamos enfrentarlos primero porque ni siquiera sabemos que están ahí. Están como dormidos o nosotros estamos tan distraídos. Es tan fácil distraerse en este mundo. Hay tantas distracciones, tanta información, tentaciones por todos lados, que es muy fácil ignorar que esos demonios están ahí, latentes, enfrente de nosotros. Jodorowsky dice, si cuando estás meditando sale un demonio, si cuando estás meditando te encuentras a un demonio, pon el demonio a meditar contigo. Y mucha gente piensa que la meditación es algo muy bonito, que entras en un estado de luz blanca y éxtasis puro. En realidad muchas veces meditar es enfrentar esos demonios de tu psique, que en realidad no son tuyos, ¿no? Están ahí, adquiridos por ideas y patrones y programaciones que no te pertenecen, que tú puedes dejar ir, pero que no vas a dejar ir si no los tienes presentes, no los tienes a flor de piel, no sientes con intensidad ese dolor o lo mal que está esa situación. Y a veces solo necesitamos esa conciencia de tenerlo más en vivo para tomar una decisión de decir ya no más, tiene que ser contundente. Pero por otro lado, la reflexión que tienes que hacer alrededor de las posibles soluciones, lo tienes que hacer en otro estado de conciencia, de cuando surge un problema, o de cuando tienes una crisis, o de cuando tienes un momento de catarsis emocional. Porque en ese momento de estar resolviendo un tema complejo, no tienes el estado de conciencia o la apertura necesaria para encontrar una solución afuera de tu programación actual. Entonces tu programación actual te tiene en un resultado, una experiencia específica. Tú necesitas cambiar la programación primero para accionar hábitos o estrategias distintas que te lleven a una estrategia distinta. Entonces, cuando te pase algo que verdaderamente te haga sentir que tu vida no va por un buen camino, cuando estés experimentando algo que verdaderamente digas, yo no quiero experimentar esto, o no quiero volver a experimentar esto nunca más, es necesario que recuerdes mucho ese sentimiento y que de alguna manera lo anotes, lo escribas, lo materialices. Pero después, en estados en donde no estás en ese cuerpo emocional,
también tienes que revisitar y recordarte de qué sentías, por qué era tan importante hacer cosas distintas y no volver a caer en ese mismo patrón. Entonces, para dejarte con una solución, para dejarte con una acción tangible que puedes aplicar a tu vida, visita constantemente esos problemas y esos dolores que existen en tu vida que la mayoría de las personas simplemente dejan pasar de largo. Los ignoran, están tan distraídos que probablemente ni siquiera saben que les molestan en realidad. Pregúntate constantemente, mis acciones actuales, ¿a dónde me están llevando? ¿Me están llevando a mi cielo o me están llevando a mi infierno? ¿Estoy haciendo lo suficiente para huir de ese infierno? Estoy consciente de cuáles son las acciones que podrían manifestar mucho más ese infierno en mi vida. Pregúntate, ¿alguna vez he estado tan distraído que no me di cuenta que tenía que hacer cosas por cambiar una situación en mi vida? ¿Alguna vez estaba trabajando desde un estado de conciencia tan limitado que no pude encontrar una solución a un problema inmediato que necesitaba solucionar en mi vida? Y este tipo de preguntas nos ayudan mucho para estar en contacto con ese cuerpo emocional que es como una especie de antena, una intuición que nos dice: esto está mal, esta no es la experiencia que quiero para mí en esta realidad. Y eso es todo. Creo que es muy importante no solo tener la claridad y la visión de manifestar algo positivo y saber a dónde vamos, sino tener la madurez y la conciencia de ya no querer accionar las cosas que no nos llevan a ese ideal. Al contrario, nos llevan día con día mucho más a una experiencia que se acerca mucho a la palabra infierno, realmente, en esta misma vida, en esta existencia. No en una en una reja enorme, las nubes en el cielo, que una persona nos va a decir si entramos o no. Es realmente cada día que construimos nuestro cielo, nuestro infierno. Por eso me parece muy, muy importante hablar de esto y hacer conciencia sobre la importancia de huir con todas nuestras fuerzas de la creación de nuestro propio infierno.